Hola a todo el mundo. Voy a hablar de la continuidad. Entonces, una cosa que ya habéis estudiado en años anteriores. ¿Qué quiere decir que una función sea continua? Pues que yo puedo dibujarla sin levantar el bolígrafo del papel. Es una definición un poco rigurosa, pero se entiende bien. Por ejemplo, 1 partido por x no es una función continua porque para dibujarla yo tengo que levantar el bolígrafo del papel para ir de aquí a aquí. Ahora, vamos a ver, porque realmente lo que va a suceder es que la continuidad, pues bueno, la estudiamos. Entonces hay distintos tipos de continuidad, etcétera. Vamos a ver cómo son esos tipos de continuidad. En primer lugar, lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí está. Si los límites laterales son iguales, pero no son iguales al valor de la función en ese punto. Y como ejemplo tenemos esta función de aquí. ¿Qué quiere decir eso de que los límites laterales no son iguales? Pues que si yo me fijo, que si me acerco por la izquierda al 1, 1 al cuadrado me da 1. Si me acerco por la derecha, 1 me da 1. Y efectivamente aquí tenemos la función. En cambio, cuando x vale 1, la función vale 2. Tengo un agujerito en ese punto. Ese es el primer tipo de discontinuidad. El siguiente es esta de aquí, que es la discontinuidad de primera especie. Cuando los límites laterales existen pero no coinciden. Esto es lo que le pasa a nuestras funciones racionales de toda la vida, que sabemos que son discontinuas, en ejemplo esta de aquí en x igual a menos 1. Vamos a ver la función cómo quedaría, aquí la tenemos, quitamos la otra, y ya está. Y vemos que tenemos una asíntota en x igual a menos 1 y efectivamente si hacemos los límites laterales nos da uno menos infinito y el otro más infinito. No coinciden, pero existen, con lo cual tenemos una discontinuidad de primera especie. Y el último caso es la discontinuidad de segunda especie, que por ejemplo el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 4. Si hago los límites laterales, en primer lugar, por la derecha me quedaría 2 al cuadrado, 2 por la derecha al cuadrado me quedaría un logaritmo positivo, pero si lo hago por la izquierda me quedaría 3,99, por ejemplo, menos 4, que me daría menos 0,01, y ese logaritmo no existe. Este tipo de discontinuidad donde uno de los límites laterales sí existe y el otro no existe, gráficamente tiene este aspecto. Es decir, yo puedo ver claramente aquí que lo que tengo es un agujero bastante importante, es un trozo donde la función es discontinua bastante grande. Esa es una discontinuidad de segunda especie. Ahora bien, ¿cómo se estudia la continuidad? Vamos a hacer dos ejemplos muy sencillitos que nos van a ayudar a entender cómo funciona la continuidad y cómo la suelo estudiar yo. Lo primero siempre es ver dónde es discontinua. Veo que puede ser discontinua en x igual a 1. Entonces voy a ver cuánto vale f de 1. Veo que se corresponde con el primer caso y me da que es 1 al cuadrado, que es 1. Luego hago los límites laterales, 1 por la derecha y luego haré 1 por la izquierda. Por la derecha es el caso de abajo, ¿vale? Entonces me quedará que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha va a ser 2. El otro caso, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, va a ser 1. Con lo cual, ¿existen los límites laterales? Sí. ¿Coinciden? No. Discontinuidad de primera especie. En el siguiente ejercicio, vamos a verlo. Es g de x, que me dicen que es x al cuadrado si x es menor o igual que 1 y x es mayor que 1. Vemos que la discontinuidad puede estar en x igual a 1. Lo primero es hallar el valor de g de 1 y me da que es 1. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Vamos a ponerlo bien. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues va a ser el límite de g de x va a ser por la derecha, es el caso de abajo. Es decir, va a ser x, si x tiende a 1 por la derecha, pues me va a dar 1. Si x tiende a 1 por la izquierda, me va a dar 1 al cuadrado, que también va a ser 1. Y veo que me van a coincidir los tres valores. Es decir, los límites laterales me dan todos 1 y g de 1 también me da 1. En ese caso es cuando decimos que la función es continua. Vamos a ver gráficamente el aspecto que tienen estas dos funciones. La primera de ellas, vamos a verla, aquí la tenemos. Vemos que tenemos ese pequeño salto, discontinuidad de primera especie, los límites laterales no coinciden, y aquí tenemos la segunda. Y así es como se estudia la continuidad en términos generales. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.